Yo creo que la gran mayoría empezó siendo lírico, ¿no? ¿O no? O ya empezaron de lleno a estudiar. No, la verdad no. Yo no. ¿Cómo te fue a ti, René? Mi formación fue prepararme para como el ingreso a la universidad. Entonces mi maestro sí me ponía a leer partituras, ¿no? Como rítmica, el Dandelot, el de rítmica o sea, tomaba clases de batería, pero sí, la clase de solfeo era aparte. Entonces mi educación casi fue mayormente estudiado, ¿no? Estudiar notas, leer rítmica, acordes, Pero no iniciaste así como el clásico, tener tu banda de rock, aventarte unas rolas en batería aparte. sí, 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 pero fue muy poco. La verdad es que fue como dos, tres canciones que se lograron hacer por mi grupo y terminó, ¿no? Cerró Pe- luego, luego. Pero así tu primera rola, así que dijiste, voy a tocar. Tu primera Mi primer pieza. acercamiento yo creo que sí fue lírico. Fue a lo lírico. Pues es que eso sí es lo más común, ¿no? Sí, yo la Que verdad casi sí. todo el mundo se acerca a la música como líricos. Es el primer acercamiento, porque sí, ves las notas y dices, no, qué hueva, ¿no? Al principio. Pero es una herramienta muy buena. Yo sí empecé así con conocimiento lírico. Sí, sí, empecé yendo con un vecino. Y era el señor, el músico del pueblo. Entonces un día mi hermano y yo decidimos ir a aprender música y nos enseñó lo que sabía. El señor sabía tocar guapangos. Yo fui un desastre para los guapangos, pero fue lo primero que nos enseñó. Y así empezamos a puro oído. Ahí no había, él no sabía leer, entonces pues nosotros obviamente tampoco. Y creo que ese fue mi primer acercamiento. Sí, pues yo creo que la mayoría empezamos siendo líricos, agarrando por curiosidad una guitarra, una batería, un instrumento este así como eléctrico o algo más cercano. Pero la pregunta clave aquí yo creo que es cómo pasas de eso a ya estudiar música. ¿Qué es lo que tiene que pasar en tu vida para que pienses, ah, pues sí quiero estudiar? O, o no, o mejor me dedico a estudiar, a tocar nada más sin estudios. Entonces, ese yo creo que es como el primer acercamiento. Yo sí podría decir que es lírico, ¿no? Porque no sabemos leer, pero cuando agarramos nuestro instrumento nos emocionamos y a ver, vamos a ver a qué suena, etcétera, etcétera. Y yo creo que en el punto en el que mencionas es como querer saber más, o sea, como que querer ir más allá y saber la teoría musical, acordes, este, leer la partitura, las claves, o por lo menos a mí me pasó eso, en el que empecé a estudiar batería, mi maestro me enseñaba solfeo, pero quería saber por qué la música funcionaba como funciona. Entonces empecé a indagar más, estudié música en la universidad y se resolvieron mis dudas. Que claro, o sea, como esta es una carrera que casi, bueno, nunca termina, o sea, entré a cursos, a clases y empiezas a investigar por qué una canción se conforma con esos acordes, tiene esa estructura de coro, verso, o en sinfonías cuál es el tema A, B, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que respondiendo como a la pregunta que mencionas o a la cuestión, me atrevo a decir que yo creo que nos pasa a la mayoría, nos orilla a querer saber más cómo funciona la música. O sea, ¿creen que los que estudiamos, de cierta manera, nuestro oído se desarrolla de diferente manera a una persona que no estudia? Pero la verdad es que a mí me ha tocado ver guapangueros que como parecen que tienen oído absoluto, te sacan las notas rápido. Pues es que hay de todo, ¿no? O sea, tanto hay músicos estudiados pues, que no son tan buenos a lo mejor, o que aunque lean una partitura, está ese dicho que dice que les quitas la partitura a los músicos y ya no tocan. Que es cierto, hay muchas partes, hay muchos que sí, pero también hay muchos que con la teoría, o sea, se te abre un mundo completamente nuevo. O sea, por ejemplo, en mi caso yo quise estudiar música porque, o sea, bueno, yo ya estudiaba, bueno, yo ya tocaba popular con mis bandas, con mis grupos de amigos, pero digamos que mi motivación a estudiar música era encontrarme a más amigos que igual quisieran hacer música. Eso fue lo principal que a mí me atrajo.
Porque yo con mis amigos de la prepa o mis cuates de la colonia con los que hacía mis bandas, como que no eran tan disciplinados, como que yo quería hacer más y no se podía porque sentía que estaba solo, como que no estaban en la misma sintonía, como que nada más lo hacían por hobby, ¿no? Como muchos que nada más es por cotorrear, por echarse unas chelas y ensayar de repente, ir a tocar, a ligarte unas chavas, lo que sea. Y yo quería ir más allá, o sea, yo sí quería neta comprometerme con amigos y para mí estudiar música era como voy a conocer a gente que también le guste lo que yo hago, que también se apasione con lo que a mí me gusta y posiblemente vaya a encontrar más posibilidades para trabajar con gente. Esa fue como una de mis principales motivaciones. Este, pero sí, o sea, lo que tú dices es bien cierto. Hay músicos líricos que tienen pues toda la tradición ya de años, todo el oído. eh, pero no sé, es como bien curioso porque yo he escuchado a gente ya en el gremio, ya músicos populares, músicos ya que ya son famosos, por así decirlo, que, que no quieren estudiar teoría, por ejemplo. Que dicen, no, pues ya para qué estudio teoría, pues si eso ya gano varo, ¿no? O ya tengo un nombre en la industria de la música, para que ya ahorita a estas alturas pues ya me da hueva estudiar. Y lo que yo pienso es, si tienes el talento, como dices, ¿no? De los guapangueros que tocan fácil, o cualquier persona que saca la música de oído facilísimo y es capaz de tocar cualquier canción y las tiene en la mente, imagínate qué no harías si tuvieras un conocimiento teórico, ¿no? Es como cuando consumes una sustancia que te amplía la mente. Ah, cabrón. Es como Eso sí no sé. No sé de qué me hablas. es como Ten Shin Han, Ah, que ¿Tener se tres labra un ojos? tercer ¿Ser pelón o que tiene o un qué? tercer ojo, ser pelón. También, pues Ok. tanto que estás pensando, ¿no? Pero más bien se te abre como un tercer ojo y ves como todo, se te dibuja un panorama musical diferente porque entiendes por qué está sucediendo. Entiendes el porqué de la armonía, entiendes el porqué de esa nota. Entonces, si eres una persona que tiene talento, buen oído por naturaleza, y todavía estudias, es como puedes hacer lo que tú quieras, siento yo. ¿Y tú qué opinas? Tú que sí estudiaste teoría musical, Arturo, ¿crees que el Arturo que se dedicaba al rock y era músico así puramente empírico, ahora sería mejor que el Arturo que estudió música, que estudió teoría? ¿Crees que si hubieras continuado con puro conocimiento empírico sin teoría, sería mejor ese Arturo o es mejor el de ahora? Suponiendo que hay dos vertientes en el tiempo, Es un multiverso, que es un precisamente. multiverso. Entonces, ¿qué línea temporal El crees que otro sería medio mejor? temporal. Pues yo sí Volviendo. creo que el conocimiento, sea cual sea, entre más te prepares, entre más conozcas, te hace bien. O sea, nunca hay conocimiento que esté de más, siento yo, en lo que sea. Si no sabes cómo, no sé, cómo hacer un nudo, algún día Claro, lo vas claro. a necesitar. O sea, como que no hay conocimiento que no Que no sea bueno. Ah, claro. Entonces yo creo que es mejor esta versión porque, como te digo, tengo más variantes, más posibilidades a las que se puede llegar con este conocimiento.